encuentro en la grata compañía del ingeniero Ismael Benavides, ex titular de Economía y Finanzas, también es ministro de Agricultura, además una persona muy vinculada al sector financiero, a la banca y por supuesto al empresariado, especialmente al sector agrario y agroexportador. Ingeniero Benavides, un gusto tenerlo por acá y poder conversar con usted. No en circunstancias muy agradables como este tema de la desaceleración, pero justamente ese es el tema que nos preocupa, ¿no? Ya usted sabe que el ministro de Economía y el propio presidente adelantaron parte de un paquete reactivador. Se está haciendo adelanto de lo que sería una tercera fase de este paquete, pero digamos, creo que este crecimiento de 1,84 del mes de mayo a todos nos agarró por sorpresa, incluyendo creo que al propio Poder Ejecutivo, al propio Ministerio, lo cual ya de por sí es complicado y grave, pero no sé qué piensa usted. Sí, bueno, es una situación complicada y todo apunta a que junio también va a ser un mes malo. Hay indicadores como la venta de cemento, como el consumo de energía eléctrica que están por debajo de lo que fueron en mayo. Así que no nos sorprenda que junio cierre también por debajo del 2%. Y esto apunta a una tendencia hacia fin de año que el crecimiento estará por debajo de 4%. O sea, ya el 4% podría ser una meta muy optimista, digamos. Efectivamente, así es. El gobierno confía que hay una serie de proyectos que van a entrar en funcionamiento, pero todos sabemos el sector minero, ¿no? En el sector minero, pero sabemos, Toromocho y otros, pero sabemos que esas cosas toman tiempo. No es que... y normalmente uno cree que va a empezar a funcionar en un mes y se demora semanas más. Entonces, contar con eso creo que es pecar de optimismo. ¿Qué ha pasado, ingeniero? Porque finalmente parte de las explicaciones que se han venido dando tiene que ver con el tema del entorno internacional, esta caída de precios que se produjo, la desaceleración china, la lenta recuperación norteamericana y europea. Pero uno revisa ahora las estadísticas del Banco Central de Reserva y resulta que hay varios precios de materias primas peruanas que están en sus precios habituales, han retornado y seguimos mal. No, y están por encima de los promedios de los últimos 10 años. Claro. Y por último, lo que sí se observa es una drástica caída de las exportaciones. Pero, entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿El gobierno se ha dormido en sus laureles? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque finalmente este tema, muchas personas lo venían alertando desde fin del 2012, recuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Yo creo que el gobierno, bueno, para empezar, ha atravesado por una especie de viraje ideológico y de convencerse que era necesario tener la participación del sector privado, especialmente en la inversión. Le ha tomado pues varios meses o años, y recién cuando empiezan a desacelerarse la economía es que empiezan a decir, no, si es necesaria la inversión privada, etcétera. Pero hoy día tenemos la inversión privada creciendo cero. De tenerla a 20 y tantos, 24 puntos así es. O 24%, ¿no? Así es una caída dramática. Una caída dramática y ¿qué pasa? Es que el gobierno o no ha hecho nada para que se saquen adelante proyectos o incluso les ha creado problemas y trabas, y recién ahora pues se da cuenta de que la cosa no era como ellos habían pensado. Ahora, yo tengo la impresión, ingeniero, que incluso esta caída ya de niveles de 1 o 2%, René Cornejo acaba de decir que para julio se espera una recuperación de 2% en el crecimiento, lo cual ya es muy grave. Ya no solamente tiene que ver con el hecho de que varios megaproyectos como Conga, como Toromocho se posterguen, sino, exacto, Tía María, ¿no? Sino que finalmente son megaproyectos que se deciden por una serie de criterios que eventualmente cuyos principales obstáculos son de carácter político, regional, social. Aquí lo que estamos viendo es un enfriamiento general de la economía, y eso supone que el pequeño, el mediano inversionista, el agente económico digamos, de la calle, no ha tomado la decisión de invertir, de ir hacia ese gasto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, hemos llegado a tal situación? Es que, digamos, la sensación ha sido de pesimismo generalizada, de falta de confianza. ¿Qué ha sucedido para que lleguemos a este nivel? Yo creo, leyendo un artículo de Michael Reed, el corresponsal para el Economist en nuestra región, él hablaba de que mientras en países como Italia pues hay una separación clara entre la política y la economía, en el Perú no.
había ocurrido en el gobierno Toledo, pero durante este gobierno como que empezaron a mezclarse, porque las señales fueron muy malas, muy negativas. Y eso generó un decaimiento de las expectativas. Obviamente, acompañado con una disminución de la actividad económica, y la economía está eslabonada. O sea, el grande está eslabonado con el mediano con el pequeño. Entonces, toda la cadena está sintiendo el enfriamiento. Entonces, no toman decisiones de invertir, postergan gastos, sus ventas caen, y lo hemos visto. La industria metalmecánica, que es mediana y pequeña, y que sirve a la minería, ha caído porque la minería ha caído. Obvio. Es arrastrada por ese efecto. Es arrastrada por ese efecto. Entonces, aquí no se trata de apretar botoncitos. Yo creo que la última medida que ha dado el gobierno asume que tenemos una recatafila de inversionistas tocándonos la puerta para venir al Perú. Y eso no es así. Eso no es así. Lo que ocurre es que las decisiones, el propio sentir de las empresas ha postergado las inversiones. Entonces, por más que uno le facilite trámites y cosas, que siempre es bueno, no lo niego, las decisiones en sí, los fundamentos para tomar decisiones han sido simplemente... Qué interesante lo que dice usted, ingeniero, porque hasta el gobierno pasado en el que usted ha participado, sí, pues teníamos conflictos sociales, habían problemas de protesta social y los tenemos clarísimamente en la memoria. El tema es que creo que hasta el periodo pasado esos efectos digamos, de conflictividad social o política no afectaban tanto a la actividad económica. ¿Por qué en este gobierno sí? ¿Por la naturaleza del gobierno de Ollanta Humala? ¿Por cómo surgió? ¿Por cómo ganó? ¿Cuál ha sido la diferencia entre el anterior y este para que se produzcan este tipo de resultados? Bueno, yo creo que hay una diferencia fundamental de enfoques. Mientras Ollanta Humala, que es un hombre que ha crecido y se ha formado en el Estado desde su carrera militar, cree que las soluciones las tiene el Estado. Yo creo que Alan García en su evolución llegó al convencimiento de que era de la mano el sector privado con el Estado. Y Alan García era un gran activista de las inversiones. Él llamaba a los inversionistas y le decía, oye, ¿qué necesitas para mover tu proyecto? Cosa que no ocurre en este gobierno. Y más bien este gobierno es reactivo cuando hay problemas, actúa o no actúa, como en el caso de Conga. Entonces, además, la burocracia que responde a las indicaciones del gobierno, y yo creo que desde inicios del gobierno que se marcó cierta pauta, empezó a actuar con afanes controlistas, con afanes intervencionistas en la actividad privada. Y es así pues que se han dado una... Bueno, lo que se ve en el sector hidrocarburos es penoso, ¿no? O sea, es penoso, así es. 40% de los contratos petroleros están casi prácticamente detenidos por problemas de distintos tipos, sea ambientales o de permisología, ¿no? Así es, así es. Y entonces hablamos de seguridad energética. Esa es la seguridad energética, no construir refinerías que van a tener que importar petróleo. Entonces tenemos que realmente tomar medidas para que el sector privado sienta que el Estado está con ellos de la mano, cosa que en este gobierno no se ha dado. ¿Alcanzará este estímulo fiscal que está proponiendo este paquete reactivador? Porque finalmente lo que hemos visto es digamos, lo que se siente, no sé cómo lo percibe usted, es un gobierno asustado por lo que está viendo. Inmediatamente han empezado a salir las medidas como el tema de las ETS, ya se ha anunciado 3.000 millones o 6.000 millones de soles que se van a inyectar en la economía, 3.000 para gastos en materia de prevención digamos, de daños ambientales o daños de prevención de desastres. Se habla de aligerar el tema de los conflictos entre el privado y el Estado en proyectos de inversión. Esa es la salida, digamos. Me imagino que es parte del problema, pero ¿cuál es la solución de fondo a esto? Mira, yo creo que el tema es bastante más complejo. Aquí hay un tema de expectativas. Expectativas es un tema psicológico, es un tema anímico. El gobierno tiene que atacar esas expectativas. Y en mi opinión, este paquete es un refrito, ¿no? En primer lugar, el tema de la CTS, pues yo me acuerdo desde Hoy Guay, en el gobierno de Fujimori, en el año 98, se hizo lo mismo. Y en el gobierno de Toledo también se han hecho juegos con la disponibilidad de las CTS. Si es por el impacto, imagínate, los empleos formales son una minoría en el Perú. Son una minoría en el Perú. Subir el aguinaldo de 300 a 500 soles también es una medida conocida y hasta
hasta populista. El pretender que acelerando ciertos tipos de gasto público, cuando el Estado lo que ha demostrado es ineptitud e incapacidad para ejecutar bien, entonces creo que no va a llegar a mayor cosa. Yo creo que a grandes problemas, grandes soluciones. ¿Y cuáles podrían ser esas? Entonces, lo primero, creo que hay que hacer unas medidas que beneficien a todos los peruanos. Por ejemplo, reducir el IGB. ¿No? Reducir 1 o 2 puntos. Está trascendiendo que esa sería una alternativa, ¿no? La reducción de 1 punto o 2 puntos del IGB. Así es. Eso además daría una tremenda señal, ¿no? Porque va a beneficiar desde el más pobre hasta el más rico, a las empresas medianas, grandes y pequeñas. Y además, como es un impuesto muy exactivo, para llamarlo así, la gente va a estar contenta y va a empezar a cambiar los ánimos. Lo otro es racionalizar el gasto público. El gasto público hoy día está bordeando los 100.000 millones de soles, que ha habido una inflación tremenda del gasto público. Y ya vemos los resultados, en las regiones, en todos lados. Y finalmente, ahora, difícil eso en un clima preelectoral, ¿no? Es difícil, pero el gobierno todavía no está en elecciones ni está participando. Ni tiene candidato, eso le da un margen de acción. Así es. Lo otro es realmente estimular y fomentar la inversión privada, que es fundamental, y ayudarlos a acelerar los proyectos que están en marcha y los que podrían venir. El Perú tiene una plataforma extraordinaria, ¿no? Tenemos grado de inversión, tenemos reservas en el Banco Central, tenemos unas finanzas públicas más o menos equilibradas, tenemos crédito externo y tenemos todo además, me había olvidado, los tratados de libre comercio que nos permiten entrar a mercados que muchos países de la región no pueden acceder, Argentina, Brasil, etc. Entonces, tenemos todo para realmente lanzarnos como un país muy atractivo para las inversiones. Pero ahora, ¿qué están haciendo las inversiones? Están yendo a Colombia. Claro, ¿no? Y donde, dicho sea de paso, sí han tenido ese nivel de agresividad y de facilitación a la llegada de inversionistas en todos los sectores, ¿ah? Básicamente el sector de hidrocarburos, minería, agricultura. Entonces, y tienen muy buenos resultados. Pero permítame, ingeniero Ismael Benavides, una breve pausa y seguimos conversando acerca de esta situación económica tan complicada. Y ahora luego vamos a hablar de lo que se esperaría para este mensaje de 28 de julio en este ámbito, sobre todo con la esperanza después que podemos recuperar los niveles de crecimiento antiguos. Ya volvemos.